Capítulo 2. De las infracciones y sanciones. Artículo 250. Por conducir vehículos motorizados en vialidades del Distrito Federal que no cuenten con seguro de responsabilidad civil vigente que garantice daños a terceros, se sancionará con multa de 20 a 40 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Para el caso de propietario del vehículo particular tendrá 45 días naturales para la contratación de la póliza de seguro, misma que al presentarla ante la Secretaría de Seguridad Pública durante el término anterior, le será cancelada la multa. Artículo 251. Las infracciones por la violación a los preceptos de esta ley, a la concesión o permiso otorgado, cometidas por los concesionarios, permisionarios, operadores, conductores, empleados o personas relacionados directamente con la prestación del servicio de transporte, se sancionarán conforme a lo siguiente. Fracción 1. Prestar el servicio de transporte público, sin contar con la concesión o permiso correspondiente, se sancionará con multa de 350 a 450 días de salario mínimo, tratándose de transporte individual de pasajeros, y con multa de 500 a 680 días cuando se aplique a transporte colectivo de pasajeros y transporte de carga. Fracción 2. Cuando se compruebe fehacientemente el cobro de tarifas distintas a las autorizadas por la Secretaría para el servicio de transporte público de pasajeros, se sancionará con multa de 40 a 60 días de salario mínimo. Fracción 3. A quien en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros modifique o altere los itinerarios o rutas, horarios, equipos para determinar la tarifa o las condiciones de prestación del servicio en los términos de esta ley, de la propia concesión y de las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, se sancionará con multa de 40 a 60 días de salario mínimo. Fracción 4. Negar la prestación del servicio de transporte público a cualquier usuario sin causa justificada, así como los actos de maltrato que se reciban de quien brinde dicho servicio, se sancionará con multa de 80 a 100 días de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros, y de 60 a 80 días de salario mínimo, tratándose de servicio de carga. Fracción 5. Negar, impedir o obstaculizar el uso del servicio de transporte a las personas con discapacidad, se sancionará con multa equivalente de 160 a 200 de salario mínimo. Fracción 6. Transportar materiales, sustancias o residuos peligrosos sin contar con los permisos correspondientes, se sancionará con multa de 500 a 1000 días de salario mínimo. Fracción 7. Realizar servicios de transporte privado o mercantil de pasajeros o de carga, sin contar con el permiso correspondiente, se impondrá multa de 160 a 200 días de salario mínimo. Fracción 8. Conducir una unidad afecta a concesión o permiso sin contar con licencia para conducir o se encuentre vencida, se sancionará al propietario y al conductor de la unidad con multa de 80 a 100 días de salario mínimo, tratándose de unidades de pasajeros, y de 60 a 80 días de salario mínimo en el caso de unidades de carga. Asimismo, se retirarán las unidades de la circulación. Fracción 9. Conducir las unidades bajo los efectos del alcohol, drogas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica, se impondrá multa de 350 a 450 días de salario mínimo en el caso de unidades de servicio de pasajeros, y de 250 a 350 días de salario mínimo en el caso de servicio de carga, sin perjuicio de la detención de la unidad y las demás responsabilidades en que se pueda incurrir. Fracción 10. Cuando no se respete con las unidades el derecho para el paso de peatones en la vía de circulación o invadan los vías peatones y ciclistas, se impondrá multa de 60 a 80 días de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros, y de 40 a 60 días de salario mínimo, tratándose de servicio de carga. Fracción 11. A los concesionarios o permisionarios que se nieguen a proporcionar la documentación, datos, información y demás elementos inherentes a la naturaleza de las concesiones o permisos otorgados, que se les haya solicitado, se les sancionará con multa de 80 a 100 días de salario mínimo. Fracción 12. Los concesionarios o permisionarios que no cuenten con póliza de seguro vigente que garantice los daños y perjuicios contra usuarios, peatones o terceros, se les sancionará con la cancelación definitiva de la concesión o permiso correspondiente. Fracción 13. A los concesionarios o permisionarios que no porten en sus unidades la póliza de seguro vigente,
para indemnizar los daños que con motivo de la prestación del servicio se causen a los usuarios, peatones o terceros, se les sancionará con multa de 60 a 80 días de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros, y de 40 a 60 días de salario mínimo en el caso de servicio de carga. Fracción 14. Al concesionario que altere la forma, diseño, estructura y construcción original de la unidad sin aprobación de la Secretaría, se sancionará con multa de 100 a 200 días de salario mínimo, tratándose de servicio de pasajeros, y de 80 a 100 días de salario mínimo en el caso de servicio de carga. Fracción 15. A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga que hagan base en lugares prohibidos o no destinados para ello, se les impondrá una multa de 100 a 200 días de salario mínimo vigente, dependiendo de las particularidades que se establezcan en el Reglamento de Tránsito. Fracción 16. A los prestadores del servicio de transporte de pasajeros o de carga que realicen maniobras de ascenso y o descenso de personas, así como también carga y o descarga en lugares inseguros y no destinados para tal fin, se les impondrá una multa de 100 a 200 días de salario mínimo vigente, dependiendo de las particularidades que se establezcan en el Reglamento de Tránsito. Fracción 17. A las personas que incorporen elementos a la vialidad sin autorización de la Administración Pública, se le impondrá una multa de 30 a 50 días de salario mínimo vigente y el retiro de los mismos. Fracción 18. Las personas que no retiren los elementos incorporados a la vialidad en el plazo otorgado por la Administración Pública, se les impondrá una multa de 16 a 30 días de salario mínimo vigente y el pago de los gastos de ejecución. Fracción 19. Las personas que utilicen inadecuadamente, obstruyan, limiten, dañen, deterioren o destruyan la nomenclatura o señalización vial, se les impondrá una multa de 30 a 50 días de salario mínimo vigente. Fracción 20. A la contravención a la ley, permiso y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, por la prestación del servicio de transporte en ciclotaxis y cuya sanción no esté expresamente prevista, se impondrá multa de 40 a 60 días de salario mínimo y, fracción 21, cuando por motivo de la prestación del servicio de transporte público colectivo se causen daños a los usuarios, peatones o terceros, la Secretaría podrá suspender por causa de interés general hasta por 30 días la autorización de la derivación o derrotero del vehículo que originó el daño, atendiendo a las circunstancias del hecho de tránsito, sin menoscabo de la responsabilidad civil, penal o administrativa que se desprenda. Durante la suspensión, se atenderá la demanda del servicio de transporte con unidades de los organismos descentralizados de la Administración Pública adscritas a la Secretaría. Las sanciones que se señalan en este capítulo se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte o de la revocación de la concesión o permiso respectivos. Artículo 252. En la comisión de las infracciones establecidas en esta ley, se considera solidariamente responsable al titular de la concesión, permiso o autorización de que se trate. Artículo 253. En caso de reincidencia, la Administración Pública podrá imponer una multa que oscilará entre el 50% y el 100% adicional de las cuantías señaladas, de acuerdo con la gravedad de la infracción, las circunstancias de ejecución y las condiciones del infractor. Artículo 254. Independientemente de las sanciones previstas en los artículos que anteceden, las unidades de transporte público, privado, mercantil de pasajeros y de carga serán impedidas de circular y remitidas a los depósitos vehiculares por las siguientes causas. Fracción 1. No contar con la concesión o permiso para realizar el servicio de transporte según corresponda. Fracción 2. Por falta de una o ambas placas, excepto que cuenten con el comprobante vigente de reposición o con el acta levantada ante el agente del Ministerio Público, cuya fecha no sea mayor a 5 días de antelación. Fracción 3. No haber acreditado la revista vehicular en el término fijado por la Secretaría o no portar la póliza de seguro vigente. Fracción 4. Prestar el servicio público fuera de la ruta concesionada o hacer base y o lanzadera en lugar no autorizado. Fracción 5. Alterar las tarifas vigentes, carecer de taxímetro,
no usarlo o traerlo en mal estado. Fracción 6. Cuando el conductor no porte licencia, no sea la que corresponda al tipo de vehículo o se encuentre vencida. Fracción 7. Alterar en cualquier forma el diseño, estructura y construcción original de las unidades destinadas al servicio, sin aprobación expresa y por escrito de la Secretaría. Fracción 8. No haber respetado las restricciones a la circulación. Y, fracción 9. Cuando el conductor se encuentre bajo los efectos de bebidas alcohólicas, enervantes o cualquier otra sustancia tóxica. Artículo 255. Para la aplicación de sanciones a las normas de circulación contenidas en el presente capítulo y en el Reglamento de Tránsito, Seguridad Pública podrá utilizar equipos y sistemas tecnológicos para acreditar las infracciones cometidas. Las infracciones registradas por estos medios deberán ser calificados por agentes de tránsito y se deberá proceder a la notificación al infractor y/o propietario del vehículo. Artículo 256. Las infracciones por la violación a los preceptos de esta ley, a lo contenido en la resolución administrativa en materia de impacto de movilidad, así como de operación de estacionamientos públicos, se sancionarán conforme a lo dispuesto en el reglamento y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Las sanciones que resulten por la violación a la presente ley serán aplicadas por la autoridad competente tomando en cuenta: fracción 1. La gravedad de la infracción. Fracción 2. La reincidencia.